Vamos a leer en Lucas 8, en su capítulo 40 y 44. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Gloria a Dios. Mire qué hermosa palabra, maravillosa, porque el Señor hacía milagros grandes y poderosos cuando Él andaba aquí predicando la palabra de salvación. Así en esta hermosa tarde el Señor nos habla a través de su palabra, que tengamos fe, que confiemos en Él y esperemos, porque mire, nosotros no lo podemos tocar, no podemos decir que el Maestro anda en esta tierra, pero Él se deja sentir, y cuando usted declara esa palabra de milagro, de sanidad en su vida, suceden cosas grandes y maravillosas. Entonces dice que llegó un hombre, dice, llamado Jairo, era un principal. Yo me puedo imaginar que era quizás un hombre alto, oficial, quizás de alto rango, pero que tenía su hija que se estaba muriendo, y él sabía que el dinero no podía salvar a su hija. Quizás ya había ido a médicos, quizás ya había consultado muchos lugares y no le hallaban remedio a la vida a la hija de él. Pero entonces él escuchó que andaba un varón predicando esa palabra, que andaba haciendo prodigios, que hacía milagros, que levantaba al paralítico, que hacía ver a los ciegos, que hacía hablar a los mudos. Entonces ese hombre ocurrió, y quizás me puedo imaginar yo que corrió cuando escuchó que el Señor andaba por allí cerca de la casa de él. Y llegó y le suplicó, y dice su palabra que se postró a los pies de Jesús. Entonces su palabra dice que nosotros como hijos de Él, como hijas, tenemos que postrarnos a los pies del Señor. Tenemos que humillarnos delante de Él con un corazón sincero, con un corazón constrito y humillado, y pedirle a Él perdón por nuestros pecados, porque pecamos muchas veces al oír, al hablar, hermanos, muchas veces al ver las cosas, pero nosotros cada día tenemos que decir al Señor que tenga misericordia de nosotros, misericordia de esta humanidad, del mundo entero. Usted, hermano, usted, hermana, puede estar pasando una situación muy tremenda, muy terrible, que muchas veces le puedan estar diagnosticando ese virus en su vida, pero el Señor le dice, heme aquí estoy yo. Aquí estoy yo, solo apóstrate a mis pies y yo haré milagros grandes en tu vida. ¿Por qué? Porque Jairo sabía que cuando el Señor llegaba y oraba por su hija, esa niña se iba a levantar porque estaba muriendo, dice su palabra. Mire qué terrible es cuando uno de padre ve a sus hijos enfermos, ve a sus hijos, hermanos, muchas veces que se les va la vida y nos sentimos impotentes, nos sentimos, hermanos, derrotados, pero su palabra dice que cuando estamos en las manos de Él, somos más que vencedores. Estamos confiando en su palabra, que es grande. Entonces dice que llegó y pasando por allí, y también dice que allí era una hija única. Mire, hermano, usted tal vez puede pasar esa prueba, puede tener esa prueba que pueda ser su único hijo que está padeciendo esa enfermedad, o que alguien llegó y por circunstancias que yo no pueda conocer, llegó y le quitó la vida a su hijo o a su hija, y usted se siente desfallecer, usted se siente morir juntamente con ellos, pero mientras, dice, él iba, la multitud le oprimía, y de repente andaba una mujer allí que desde hace 12 años, dice su palabra, tenía flujo de sangre.
pero ella tenía fe, ella tenía esa certeza que tan solo tocar el borde de su manto del Señor Jesucristo, ella iba a ser sana, ella iba a ser libre. Entonces, ¿qué quiere decir su palabra? Que nosotros tenemos que entrar ante su presencia, creerle que cuando usted y yo le pidamos al Señor, se van a hacer las cosas como usted y yo las pedimos, porque le hemos creído a un Dios grande, a un Dios poderoso, a un Dios maravilloso, que para Él no hay nada imposible. A esta mujer había gastado todo, dice, en los médicos, quizás había tenido mucha riqueza, pero ni el dinero le había podido recuperar esa salud en la vida de ella. Y yo me puedo imaginar a esa mujer angustiada, atribulada, qué sé yo, quizás ya no con poder caminar, porque era un flujo de sangre, quizás ya ella ya estaba hasta pálida, pero cuando ella oyó que el maestro pasaba por allí, ella dijo, yo voy a ir. Y en esta tarde el Señor está pasando por allí. Él está pasando por tu lugar donde tú te encuentres, donde estás lejos, donde estás escuchando esta palabra. El Señor allí está pasando y están sucediendo cosas grandes y maravillosas. Tú estás pidiendo esa petición, tú has puesto ese problema, tú has puesto, mira, esas pruebas que van a hacerte, porque te creen que tienes ese virus, pero el Señor, yo sepa que el Señor va a obrar y esa prueba de ese virus va a salir negativa, porque el Señor es el que va a obrar en tu vida. El Señor se está manifestando en esta tarde. Y yo le puedo decir que esa mujer creyó grande y poderosamente. Ella no pedía más nada, no quería que el Señor quizás se diese cuenta que ella iba a tocar el borde del manto del Señor. Pero él sintió que alguien lo tocó. Y dice su palabra que poder salió de él. Y él decía, alguien me ha tocado, dice su palabra, alguien me tocó. Y los discípulos le decían, no maestro, es la multitud que te aprieta. No, alguien me ha tocado, dijo él, porque poder ha salido de mí. Entonces en esta tarde el Señor te dice, aquí estoy yo, créeme, yo soy tu Padre, yo soy tu fuerza, yo soy el que peleo la batalla por ti, dice el Señor. Solamente creámosle al Señor, que nuestra fe esté siempre dispuesta, que crezca cada día más nuestra fe, porque su palabra dice que al instante ella recuperó esa salud y ese flujo desapareció, dice su palabra. Y dice en el 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién? El que me ha tocado. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces esa mujer vino y no pudo correr, no pudo salir huyendo, porque el Señor sabía lo que había pasado. Entonces ella dijo, yo te he tocado, Señor. Yo padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, pero con solo tocar el borde de tu manto yo fui sana. Y entonces en esta tarde estás pasando el Señor por allí. Haz tuyo ese milagro, haz tuyo ese milagro, hermano, hermana, amigo, tú que me estás escuchando, haz tuyo ese milagro. Que no te turbe tu corazón todo lo que está pasando alrededor del mundo, que no te turbe ese corazón que esté confiado en el Señor, que esté esperando en Dios, porque Él a su tiempo va a obrar, a su tiempo Él va a hacer las cosas, hermano. Yo sé que el Señor está obrando en nuestro país, tanto como en las naciones que rodean nuestro país, porque estamos siendo hombres y mujeres recuperados, sanos para la gloria y la honra del Señor, de ese virus que lo han tenido en su cuerpo, ha desaparecido, y muchas veces no hay cómo explicarlo los médicos, pero más no se dan cuenta que es Dios el que obra poderosamente. Porque aunque tú no tengas a Cristo en tu corazón, pero si tú le pides, Él te da ese milagro. Él te contesta la petición que tú has puesto en el altar de nuestro Dios. Pero más por eso tú tienes que entregar tu vida al Señor ahora con ese milagro
Tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy, mi vida es tuya. A mí no me pertenece, porque la vida de nosotros no nos pertenece, hermanos. La vida es de Dios. Y Él sabe hasta el momento que nos va a permitir estar en esta tierra. Usted y yo no sabemos cuándo, ni a qué hora ya no vamos a estar en la faz de esta tierra, mas nuestro Dios sí lo sabe. Él sabe hasta dónde nos ha predestinado. Y en esta hora Él dice, yo voy pasando por donde tú estás. Yo voy aquí. Pídeme, tócame y recibirás ese milagro que tú estás esperando. Bendice al Señor, glorifícale y exáltale, porque Él es grande y poderoso. ¿Quién puede hacer ese milagro, hermanos? Nadie, porque ni los médicos han podido encontrar esa cura para este virus. Nadie lo ha podido hacer. Con tanto dinero que muchas veces podamos tener, no podemos encontrar la medicina. Pero la medicina está en el Dios Todopoderoso que está en los cielos. El quien entregó a su Hijo Jesucristo en esa cruz del Calvario, que murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros siendo rebeldes, hermanos, muchas veces no somos merecedores del amor que nuestro Dios nos tuvo, pero a Él le ha placido darnos vida, sacarnos adelante en victoria. Y yo sé que esta nación entera va a ser limpia de tanta maldad, hermanos, porque Dios es el que obra, Dios es el que se manifiesta en esas naciones donde están siendo abatidas por este virus. Pero el Señor está hablando en esta tarde, que se arrepientan, que se vuelvan de los malos caminos que han tomado y que se vuelvan a los pies de Él, que se postren a los pies de mi Señor. Y allí van a encontrar esa paz, ese amor incomparable. Aunque escuchen rumores de guerra, dice su palabra, aunque vengan terremotos, aunque venga lo que venga, pero nuestro corazón está confiado en el Señor, porque hemos puesto nuestra esperanza en Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro escudo, nuestra adarga, dice su palabra. Él manda ángeles alrededor de nosotros para que vayan y nos protejan. Solamente tenemos que doblegarnos a Él y pedirle misericordia, hermano. Misericordia es lo único que podemos pedirle al Señor. Y Él se va a manifestar grande y poderosamente, porque no somos merecedores. Mire, hermano, tanta gente que está sufriendo, que está padeciendo, y muchas veces hasta reniegan que qué ha pasado, que qué han hecho, pero más no se dan cuenta que muchas veces hemos pecado contra Dios, le hemos fallado a Dios. Tenemos que reconocerlo, que muchas veces hemos fallado a nuestro Dios, pero Él es grande en misericordia, Él es grande en amor para perdonar. Cuando tú vienes y te postras delante de Él, entonces el Señor obra. El Señor liberó a esta mujer de flujo de sangre, y en esta tarde te va a liberar a ti de todo virus, de toda enfermedad. Tu cuerpo va a ser sano de todo lo que te está oprimiendo. El Señor te va a liberar en esta tarde. Solo cree, solo pon la confianza en mi Cristo, porque solamente Él puede obrar y Él nos va a sacar adelante. Y cuando nosotros hayamos pasado por este valle de lágrimas, cantaremos como el pueblo de Israel cantó cuando cruzó al otro lado del río, al otro lado del Mar Rojo. El pueblo cantó un himno de victoria. Entonces nosotros vamos a cantar ese himno de victoria aquí en esta casa de oración. Vamos a testificar las grandezas que el Señor hizo en la vida de los amigos, en la vida de mis hermanos, de mis hermanas, donde quiera que se encuentren, porque el Señor es omnisciente, omnipresente. Él está en todo lugar. Solo usted abra su corazón y verá cosas grandes y maravillosas alrededor. Usted no puede tener nada en su mesa, pero el Señor está al cuidado de cada uno de nosotros para ayudarnos y sacarnos en victoria. Y que el Señor le bendiga y sigamos adelante, que nuestra fe crezca cada día en el Señor. Que a pesar de lo que estemos viviendo, no perdamos esa fe, que la tengamos certezamente que Dios va a obrar en esta tarde. Amén. Que el Señor le bendiga. Dejo a mi hermana Ceci.